Bueno, nosotros somos el equipo número 5 del Instituto Tecnológico de Orizaba. Realizamos un protocolo de investigación del taller de investigación 1 sobre las tendencias en el manejo de recursos humanos en las empresas de servicio que promueve un clima laboral saludable. Dicho protocolo fue dirigido por la doctora Enerandi Díaz López. Como frase motivacional se tiene: los empleados quieren saber que son importantes y quieren ser tratados como personas. Ese es el nuevo contrato de talento. Pamela Strock. Introducción. El COVID-19 es uno de los principales factores que está afectando a las empresas. Por ello, se plantearon las nuevas tendencias que se están implementando para poder mejorar el ambiente de trabajo para los colaboradores. Es importante el desarrollo de las personas que están dentro de la empresa debido a que el clima laboral refleja actos positivos y negativos en la productividad de la empresa, como de igual manera en la de los empleados. Bien, dentro de nuestra investigación se hizo un análisis acerca de los antecedentes tanto regionales, nacionales e internacionales. Esto con el fin de poder evidenciar que sí existe dicha problemática ya mencionada. Bien, de acuerdo a lo regional, consideramos que esta es una gran área de oportunidad para que más empresas de nuestra región las utilicen, ya que las organizaciones veracruzanas utilizan moderadamente los estudios del clima organizacional, siendo las organizaciones grandes quienes más las utilizan de manera periódica, pero de acuerdo a las organizaciones medianas no las utilizan de manera periódica, mientras que las organizaciones pequeñas y micro sí las utilizan poco, pero sin periodicidad, perdón. Bien, como podemos ver en la gráfica, las empresas de servicios ocupan el 22.4% de la ocupacionalidad. Bien, de acuerdo a lo nacional, bueno, a partir de la pandemia en México, el área de recursos humanos ha tenido que verse obligado a modificar y redefinir sus desafíos. Esto en consecuencia al COVID-19, pues el total de los empleados en riesgo alto de verse afectado por la pandemia rebasa los 24 millones, lo que representa el 44% del empleo total en México. Bien, en lo internacional, bueno, la pandemia generada por el COVID-19, pues implicó muchísimos cambios inesperados, inclusive para las organizaciones. Y pues esto surgió internacionalmente y bueno, los resultados indican que bajo las circunstancias de la pandemia, el clima organizacional y las cargas laborales tienen comportamientos relacionados entre sí. Y bien, con ello podemos ver que la cantidad y la calidad de los trabajos en México han ido empeorando por la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, lo que provocó en los empleados el agotamiento emocional, inclusive su baja productividad, baja realización personal y inclusive las actitudes negativas hacia el trabajo. Ahora bien, mencionaremos lo que es nuestro marco teórico. Para ello, daremos lo que es la definición de empresas para poder adentrar a nuestro tema. Las empresas son organizaciones cuyas características principales son los fines de lucro y en el cual, bueno, emplean lo que son algunos factores internos con el fin de producir y comercializar bienes y servicios. Nosotros para esta investigación tomamos en consideración lo que son las empresas de servicio, las cuales, bueno, son organizaciones que emplean factores de tipo terciario y en el cual, bueno, le ofrecen al público lo que es algún tipo de servicio. El manejo de crisis en empresas de servicio con base a la pandemia del COVID-19. Como bien sabemos, la llegada de la pandemia ha traído un cambio radical en lo que son las empresas de servicio, afectándolas, bueno, de forma productiva y empresarial. Es por ello que estas empresas están tomando las siguientes medidas que a continuación les voy a mencionar. La primera de ellas es la formulación de planes especiales y conformación de unidades de crisis. Estos planes los realiza lo que es tu equipo administrativo y la delineación de una estrategia de comunicación efectiva con los grupos de interés. Es importante que se realice lo que es una comunicación que garantice la seguridad y el bienestar de tu colaborador como de tu cliente.
También se debe establecer lo que son mecanismos del sistema de monitoreo continuo, así como analizar las condiciones de los centros de trabajo, sucursales y o plantas productivas de la empresa. Es importante que se realice lo que es un análisis de los colaboradores que pueden presentar mayor riesgo de contagio por COVID-19, así como también se debe realizar lo que son evaluaciones a la cadena de suministros. Recursos humanos. El área de recursos humanos es una parte primordial dentro de la organización. Como menciona Chemenato, se refiere a las personas que forman parte de la organización y que desempeñan en ellas determinadas funciones. El manejo de los recursos humanos en las empresas nacionales de servicio durante la pandemia. Muchas empresas se han visto obligadas a modificar sus procesos. Algunas de estas están empleando lo que es el teletrabajo con el fin de que estas empresas regresen a la normalidad de sus labores, pero desde casa. La capacitación del recurso humano en las empresas es fundamental, ya que los colaboradores son uno de los instrumentos más importantes. La capacitación dentro de las organizaciones debe de ser vista más como una inversión, ya que, bueno, contribuye a lo que es el desarrollo de tu colaborador, así como también disminuye lo que son algunos temores por esta enfermedad y, bueno, mejora lo que son las habilidades del colaborador. El home office como estrategia laboral para las empresas de servicio en los departamentos de recursos humanos. El home office es una estrategia de administración que permite al colaborador trabajar desde casa sin la necesidad de obligarlo a ir a una oficina y bueno, esto también permite lo que es la disminución de contagio por COVID-19. Bueno, ahora toca el turno de hablarles acerca del clima laboral y lo tenemos a este como una medida múltiple de los atributos organizacionales y en este ámbito se considera al clima laboral como un conjunto de características que influyen en el comportamiento de los individuos dentro de una organización. También al clima laboral lo tenemos como una medida perceptiva de los atributos organizacionales y bueno, este es un conjunto de características que identifican a una organización y la forma en cómo ésta trata a sus colaboradores. También tenemos al clima laboral como una medida perceptiva de los atributos individuales y bueno, esto como se menciona se refiere más a lo individual. En este aspecto podemos tomar en cuenta los valores, a las actitudes, al grado de satisfacción de los colaboradores dentro de la empresa. Bueno, el siguiente punto, que es la importancia del clima laboral. Sin duda, el clima organizacional está íntimamente relacionado con la estructura y el funcionamiento de la organización. Tienen una gran trascendencia en lo que se enfoca al comportamiento de las personas. Está claro que el clima laboral es una parte fundamental de la empresa, ya que los resultados que ésta obtenga serán el reflejo de que la empresa cuente con un clima laboral positivo. Los tipos de clima laboral dentro de las empresas. Bueno, pues conocer qué tipo de clima laboral predomina dentro de la organización es muy importante para los colaboradores, pero sobre todo para los jefes de área de recursos humanos, ya que poder identificar qué tipo de clima laboral predomina los hará tomar las medidas necesarias para poder mejorarlo si es que así se requiere. De esta forma nos podemos dar cuenta de que la relación que tenga el líder de la organización para con sus colaboradores es parte fundamental del resultado de este. El siguiente punto lo tenemos como clima laboral dentro de las empresas de servicio durante la crisis del COVID-19. El clima organizacional, bueno, no ha sido una excepción en todas las afectaciones que ha traído el COVID-19, que ha traído esta pandemia. Sin duda hemos tenido muchísimos cambios a nivel individual, a nivel sociedad, y por supuesto que el clima laboral no ha sido una excepción. Tenemos múltiples afectaciones que van desde el nivel, por ejemplo, al estrés que se ha generado, a las condiciones sanitarias que se han tenido que tomar en todo el mundo, a la incertidumbre, a las barreras que se han tenido para poder cumplir los objetivos dentro de la organización, los objetivos que se plantea la empresa.
puesto que las empresas juegan un papel muy importante dentro de la economía de los países y tienen una gran responsabilidad social por cumplir. Asimismo, deben velar por la salud de sus colaboradores, pero también deben velar por la productividad y el mantenimiento de su empresa dentro del mercado. Ya que estamos empezando a hablar sobre el COVID-19, es importante hablar sobre las condiciones generales de este, y tenemos que el COVID-19 es un nuevo tipo de neumonía que fue causado por un nuevo miembro de la familia de Coronaviridae llamado el SARS-CoV-2. Surge en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre del año 2019, y algunos de los síntomas generales, por ejemplo, tenemos a la tos seca, la fiebre, entre otros. Pero las afectaciones a nivel psicológico también han sido muy importantes por la pandemia de COVID-19, como las que mencioné anteriormente. Las acciones tomadas en las empresas. Bueno, a raíz de la expansión del virus, que fue bastante rápido, Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a las empresas para que respeten los 10 principios del Global Compact en la forma en cómo éstas gestionan y se enfrentan ante la crisis del COVID-19. Las empresas deben velar por la productividad de esta y al mismo tiempo por sus colaboradores. Tendencias en el manejo del clima laboral COVID-19. Bueno, la pandemia ha afectado e impactado a las organizaciones en todos los sentidos, por lo que han tenido que implementar múltiples tendencias, pero sin duda la que ha estado ha sido más común entre las empresas ha sido el teletrabajo, y se han tenido que adaptar a esta nueva forma de trabajar, de llevar a cabo la organización de una empresa. Pero asimismo también deben de saber manejar el recurso en la empresa como una medida de restricción en un posible contagio del COVID-19. Por ejemplo, ante un posible contagio es muy importante conocer cuál es la sintomatología, aislar al resto del personal que tuvo contacto directo y hacer un reporte a las autoridades pertinentes, porque poder identificar las condiciones físicas que son peligrosas y de riesgo para nuestros colaboradores permitirá poder modificarlas y mejorar el medio ambiente laboral de la empresa. Bien, luego de ello tenemos que en la metodología el tipo de estudio en el presente trabajo de investigación corresponde a uno de carácter documental, ya que se hizo una revisión bibliográfica y de teóricos relacionados para con el tema. Transversal, porque lleva un tiempo delimitado de 4 meses, y cualitativo, porque utiliza cualidades y describe datos sobre un fenómeno. Después tenemos la hipótesis de trabajo, que dice lo siguiente: si conocemos las tendencias en el manejo de los recursos humanos de las empresas de servicios durante la pandemia que promueven un clima laboral saludable en México, entonces permitirá un conocimiento previo para su aplicación y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Luego de ello tenemos la hipótesis nula, que dice lo siguiente: si no exploramos las tendencias en el manejo de los recursos humanos de las empresas de servicios durante la pandemia que promueven un clima laboral saludable en México, los directivos de las organizaciones no estarán actualizados para combatir las crisis del entorno. Y en la siguiente diapositiva se muestran lo que son nuestras variables. Y como primer número tenemos la variable independiente, que es tendencias, después variable dependiente, recursos humanos, y después tenemos variables conceptuales, que son clima laboral, saludable, tendencias, recurso humano y pandemia. Y al final tenemos las variables contextuales, que son México y empresas de servicio. Bueno, ahora bien he llegado a hablar sobre los resultados, audiencia. Empezamos por lo que es el clima laboral, los autores y sus aportaciones, ya que este fue uno de los temas relevantes. Del año 1924 al año 1932, George Elton Mayo nos aborda sobre un experimento que efectúa en la planta de Western Electric Co., donde establece que la productividad del grupo varía por la atención que reciben los empleados por sus jefes y la cohesión del grupo independientemente de las condiciones ambientales que se presenten.
Este experimento constó de 4 etapas, el cual no pudo finalizar por falta de recursos monetarios, pero aún así fue fundamental en el estudio del clima organizacional y la teoría general de la administración, existiendo una relación entre ambas. Para el año 1943 tenemos a Abraham Maslow, que nos habla básicamente de la motivación, y como sabemos, era de esperarse, la motivación entra mucho en lo que es un buen clima laboral. Él establece una jerarquía de las necesidades en la que la divide en 5 categorías. De abajo hacia arriba empezamos por las fisiológicas, de seguridad, sociales, estima, y por último en la cúspide están las de realización, que en realización encontramos que es necesidad de satisfacer a uno mismo utilizando las capacidades, habilidades y potencial a su máximo. Es decir, entra mucho en lo que es el clima laboral. Para el año 1959 tenemos al autor Frederick Irving Hertzberg, que nos habla sobre la teoría dual, que se conoce como la teoría de la motivación de los 2 factores, y que nos explica la conducta de las personas en situaciones de trabajo. Ya en 1968 tenemos al autor Edwin Locke, que él contribuye con un aumento considerable a la investigación, tanto así de laboratorio como de campo, acerca del establecimiento de las metas. Y es que las metas conscientes de un individuo y sus intenciones eran las determinantes principales del comportamiento, existiendo una ambas relación. Es decir, si el empleado está de acuerdo con las metas, su trabajo será más ameno. Después tenemos los que son los factores a considerar en el clima laboral saludable. Sobre algunos autores donde se investigaron, iniciamos por Rensis Licker, que este autor nos habla de la investigación del comportamiento subido por los subordinados depende directamente del comportamiento administrativo. Entendamos por administrativo a los jefes o superiores y las condiciones organizacionales que ellos perciben en la empresa. Nos habla de 3 variables. En primer lugar están las variables causales, de ahí las intermedias y las finales es el resultado de las 2 primeras mencionadas. Después tenemos a Lidwin G. y a Stinger H., que ellos nos hablan que el clima organizacional es una relación con los objetivos de la empresa de igual forma, y como factores internos están los que se muestran en la pantalla. Después tenemos a Snyder y a Hall, así como al autor Stephen Robinson. Ellos nos hablan más que nada del comportamiento de un miembro de la organización. No es el resultado de los factores organizacionales existentes, sino de cómo se perciben estos. Estos 3 autores hablan de cosas muy semejantes. El clima organizacional es importante, refleja la interacción entre las características personales y las características organizacionales. Después tenemos lo que son los tipos de clima laboral. Ya se explicó por qué es importante conocerlos. Y muchos autores han querido hacer algunas definiciones de los tipos de clima laboral, pero la verdad es que todos se basan con el autor de Rensis Licker, que hizo esta en el año 1968, haciendo la división entre el clima autoritario y el clima participativo y dividiendo esto en 4 sistemas. En el 1 encontramos lo que es el autoritario explotador. Después tenemos sistema 2, autoritario paternalista. Del lado del clima participativo encontramos el sistema 3, el consultivo, y por último el sistema 4, la participación en grupo. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son las tendencias en el manejo de recursos humanos con lo de la pandemia. Como es de esperarse, la pandemia han surgido tendencias que han tenido que ser implementadas forzosamente por la situación que se estaba viviendo, o más bien que estamos viviendo. El modelo de trabajo híbrido, donde nos dice que 58% de los colaboradores asegura que su eficiencia aumentó al trabajo desde casa, mientras que el 47% afirma que la colaboración fue mayor. De igual forma, nos dice que hubo un aumento de 23.7% de la efectividad de los trabajadores, 47% el compromiso y 45.4% el bienestar. Estos datos son a inicios de la pandemia. Es lógico y de pensar que a inicios de la pandemia el irse a casa y no tener la preocupación de contagiarse fue mejor para los trabajadores. Pero claro que después de tanto tiempo, los trabajadores empezaron a padecer fatiga por estrés laboral, que nos dicen las encuestas que fue un 75%. Y es por ello que entra en vigor la NOM 035 STPS. Pero igual, el 90% de las organizaciones tuvo que rediseñar su liderazgo con el fin de ser más dinámico, es decir, que a pesar de que fuera en línea, no fuera tan monótono. Por el lado de la digitalización, tenemos que el 33% de los equipos de recursos humanos están utilizando algún tipo de inteligencia artificial, 41% desarrollando activamente aplicaciones móviles. En las estrategias de diversidad e inclusión, tenemos que un 78% de los colaboradores cree que la adecuada implementación de esas estrategias suponen una ventaja competitiva.
Y claro que el 89% de las organizaciones tuvo que tomar una medida de acción sanitaria, solo un 11% no lo hizo. Las empresas de servicios frente al COVID-19 nos dicen que el 56% de los mexicanos afirman que las empresas de servicios disminuyeron la oportunidad de capacitación. 41% de las personas disminuyen su productividad al carecer de la capacitación. 22% asegura que la calidad de su trabajo no es la correcta, mientras que el 46% afirma que es probable que abandone su empleo. Aunque también tenemos datos que el 55% de las personas afirman que la carencia de competencias hace su trabajo más estresante, teniendo como resultado que un 38% refiere que esto tiene un impacto negativo en su salud mental. Las tendencias en el manejo del clima laboral. Como primer punto tenemos el teletrabajo, que ya fue anteriormente explicado. Tenemos encuestas breves que permiten medir el sentir actual de los colaboradores, así como encuentros virtuales que no son de reuniones de trabajo, facilitar webinars con especialistas, áreas, motivación, manejo de estrés, ansiedad, salud. Pero también tenemos lo que son comunicar cambios realizados para ayudar a controlar lo que es el virus, capacitación a los trabajadores sobre implementación nuevas, y así que como la estimulación del ambiente laboral productivo y felicitar por el logro de objetivos. Tenemos 10 principales nuevas modalidades que se han llevado para un regreso seguro al trabajo. Las primeras 5 son las que se muestran en pantalla. Después, como por mencionar a una, tenemos la 3, que es adoptar medidas de ingeniería y organizacionales. Las siguientes 5 son estas. Por mencionar igual alguna, está la 8, que es considerar los factores de riesgo psicosocial y otros riesgos, que esta es muy importante ponerle cierto énfasis. Bien, después de todo lo mencionado con anterioridad, se reconoce el clima laboral saludable como parte fundamental de las empresas de servicios. Esto siempre con colaboración del área de recursos humanos. Además, el fin de todas estas tendencias que han ido surgiendo a base de la pandemia, pues el fin siempre va a ser buscar el bien común y buscar tanto el bienestar físico como psicológico de todos los empleados para poder conseguir su productividad y así las empresas puedan seguir prevaleciendo frente a escenarios complejos, como en este caso fue la pandemia a base del COVID-19. Y bien, se acepta la hipótesis del trabajo al confirmar mediante esta investigación que el conocer las tendencias que surgen por el ambiente que engloba a las empresas de servicio, pues siempre van a ser de suma importancia para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, siempre y cuando pues éstas se realicen de forma correcta y así obteniendo un fin común entre el trabajador y la empresa. Y bien, por último, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Quería saber si existe la posibilidad de un trabajo futuro con base en la investigación. Claro, la implementación a futuro puede ser de distintas maneras. Algunas de ellas es en la creación de planeación para poder enfrentar una crisis, la creación de un equipo de crisis multidisciplinario, este debe ser conformado por personas capacitadas, el desarrollo de programas de capacitación, como también el desarrollo de las habilidades personales de los trabajadores para mantener un clima laboral saludable, el reconocimiento de la importancia del clima laboral saludable para poder lograr un buen funcionamiento y pues principalmente lo que se está manejando hoy en día, que es la realización de la implementación de home office, manteniendo un horario de jornada y sobre todo condiciones saludables. Bueno, contestando a la pregunta de la compañera, Nava Mendoza, es muy importante hacer mención de estas tendencias. De la tendencia sin duda que permanecería sería la del home office, pero también es muy importante hacer mención de que se harían modificaciones, claro que sí, por supuesto, y sería importante realizar una buena gestión de ya que se deben establecer jornadas laborales y estas al mismo tiempo se deben respetar y por supuesto prevalecer el cuidado y el bienestar de la salud física y psicológica de los colaboradores. Hay otra pregunta en el chat que dice, es de Ortiz Cadena Gabriela, que dice, buenas tardes. ¿Qué medidas está tomando el área de recursos humanos para la situación de la pandemia?
Bueno, las medidas que está tomando el área de recursos humanos están empleando lo que son campañas de comunicación, así como también, bueno, la protección personal del colaborador como de los clientes, y de igual forma están fomentando lo que son, bueno, reuniones por medios virtuales para disminuir las presenciales que antes se hacían, y también, bueno, se están haciendo lo que son organización para la realización de tareas y limpiezas dentro del área de sus instalaciones. Bueno, compañeros y audiencia, les presentamos lo que son las referencias que se han ido encontrando a lo largo de nuestro trabajo de investigación, y esperando que esta presentación les haya servido mucho de utilidad para lo que son las MIPYMES y para cualquier otra persona que quiera implementar estas nuevas tendencias. Le agradecemos su presencia en esta videollamada y en esta conferencia, y pues sin más que mencionar, muchísimas gracias y que tengan un gran día.